La charla la vamos a estar grabando, así que el próximo martes les estaremos enviando la charla, el material y una encuesta de satisfacción que les agradecemos completar para poder ir mapeando las iniciativas que ustedes tienen en materia de capacitación. El día de hoy justamente estamos viendo este tema porque fue una solicitud por parte de alguno de ustedes en otro de nuestros chats pasados. La próxima semana vamos a tener un chat sobre primeros auxilios psicológicos, que también fue una iniciativa de ustedes. Entonces, la idea es que esa herramienta nos ayude a canalizar esas necesidades de formación y capacitación que ustedes tienen en sus empresas. El próximo martes entonces les vamos a estar enviando, pues como les digo, el material, la grabación y la encuesta. Por favor, renombrarse por un tema pues, de seguridad informática. Lo pueden hacer en donde aparece su imagen, y pueden, con textos que hay ahí, pueden darle para poderse renombrar. Les agradecen poner su nombre y el nombre de la empresa a la que pertenecen. Vamos a dar unos minutos para que nos puedan ayudar con eso. De lo vamos a tener que sacarlos del webinar por temas de seguridad. Bueno, ¿qué más? Una consultora de sistemas de una persona sumamente preparada en esta temática, y muchísimas gracias, Adriana, por la invitación, aceptarnos la invitación a participar en nuestro webinar y compartir tus conocimientos con nosotros este día. Muchísimas gracias y adelante. Ok, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? ¿Se me ve bien? Pau. Perfectamente. Okay. Adelante, está todo perfecto, te ves guapísima. Bueno, muchísimas gracias. ¿Estamos para empezar o vas a dar algún chancecito? Creo que ya estamos a empezar. Por respecto a los a las 11, nosotros tratamos de posibles. Ok, perfecto. Estamos pendientes del ingreso. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos en este ratito, en este webinar. Gracias a Paola por la invitación. Pues la idea es hablarles un poquito de este tema de fraude, ¿verdad? Uno de los requisitos más recientemente incorporados en los sistemas de gestión de inocuidad. Y bueno, pues no dudé cuando Paola me hizo la invitación, solo que yo también pues le solicité incorporar un poquito de otros aspectos que normalmente no se tocan en estos cursos de fraude, que es la parte legal, que tal vez es el plus que tiene un poquito el contenido, ¿verdad? Que pocos conocemos de qué está regulado a nivel nacional o a nivel internacional en este tema de fraude alimentario. Ahí, bueno, consulta, yo también voy a tratar de ir haciendo ciertas pausas y pues vamos a tratar de ir resolviendo ahora las consultas que ustedes vayan teniendo. Ahí pues Paola a través del chat me va a ir ayudando a leerlas, ¿verdad? Y a poderlas ir solventando conforme vayamos avanzando. Ok, esta imagen, ¿verdad? De prevención del fraude, siempre, bueno, me ha encantado incorporarlo en los materiales porque nos viene a introducir un poquito en lo que es este concepto de fraude alimentario y a entender que no necesariamente está relacionado con un tema de contaminar el producto, ¿verdad? Sino que vean esa fresa, ¿verdad? Ahí súper linda, ¿verdad? Súper inocua, ¿verdad? Y al final cuando está partida, ¿verdad? Resulta que es un kiwi, ¿verdad? Entonces, dentro de este tema tenemos que tener claro que lo que pretende el programa de fraude es prevenir, ¿verdad? Que se vaya a vender o a comercializar un producto que no es lo que está declarado en una etiqueta o en una especificación. Ok, entonces dicho eso, vamos a tratar de empezar a comprender mucho lo que es este concepto de fraude, hablar de los tipos de fraudes, también hablar de diferentes metodologías, porque normalmente cuando uno va a un curso de fraude, normalmente el curso se centra en una sola metodología y en cómo desarrollar esa metodología.
Claramente aquí por el tiempo pues no vamos a profundizar en ninguna metodología ni en todas, pero sí más bien hacerles ver todas las metodologías que existen, ¿verdad? Actualmente disponibles, porque lo que aplica para una organización no necesariamente aplica para otra. Y también, bueno, como les mencionaba, hablar un poquito de la parte que está legislada, tanto a nivel nacional como internacional, que ya ahí pues nos va a estar retroalimentando Paola. Entonces, emprendiendo a comprender, ¿verdad? Ese tema de fraude de los alimentos, vamos a iniciar con la definición que menciona o que incluye GFSI, ¿verdad? Que es la Iniciativa Global, ¿verdad? De Inocuidad Alimentaria, que es la que se encarga, pues, de definir los lineamientos para los diferentes sistemas de gestión de inocuidad alimentaria que actualmente están reconocidos internacionalmente. Entonces, digamos que GFSI es quien establece los lineamientos que tienen que cumplir los diferentes esquemas de inocuidad. Y el término que abarca es que fraude alimentario, vean que dice que es un término colectivo que abarca la sustitución intencional, la adición, la manipulación o tergiversación de alimentos o piensos, ¿verdad? Que son alimentos para animales, o ingredientes de piensos, de alimentos o piensos, o empaques para alimentos o piensos, etiquetado, información del producto o declaraciones falsas o engañosas sobre un producto para beneficio económico y que podría tener un impacto para la salud del consumidor. Entonces, lo importante de comprender es que el término de fraude es un término amplio que a la vez incorpora diferentes conceptos y que hay un aspecto muy relacionado a la parte de fraude, y es que detrás de un fraude siempre tiene que haber un beneficio económico, siempre se busca tener un beneficio económico. También dentro de esta definición también es importante recalcar que vean que dice que podría tener un impacto para la salud del consumidor, pero no siempre un fraude está relacionado a un tema de inocuidad, porque perfectamente se puede usar un adulterante que sea 100% inocuo, pero siempre resulta ser un fraude alimentario. Dentro de un sistema de gestión de inocuidad, ya ahora no solo tenemos que pensar en peligros alimentarios, sino que ya intervienen diferentes conceptos, ¿verdad? Empiezan a intervenir diferentes conceptos. Dentro de ellos, peligros, amenazas y vulnerabilidades. Aquí dentro de esta imagen podemos ver cómo dentro de un sistema de gestión, ¿verdad? Estos tres conceptos tienen que aprender a convivir. Digamos que los peligros alimentarios, ¿cómo los controlamos? Bueno, los controlamos a través del análisis de peligros y a través de él tratamos de controlar todo lo que sea contaminación no intencional o accidental. También están las amenazas, que ya más bien ahí, ¿verdad? Entra en la parte de adulteración intencional, pero con una motivación ideológica. Y la parte de vulnerabilidades, que aquí es donde entra el fraude, que lo que trata es de prevenir o de prevenirse, ¿verdad? Cualquier tipo de vulnerabilidad de adulterar intencionalmente el producto, pero con una motivación económica. Esta otra imagen, ¿verdad? Nos tiende como a reforzar un poquito esa otra que acabo de mostrarles, donde en una acera, digámoslo así, tenemos a nuestro sistema de gestión de inocuidad o al análisis de peligros, que nos va a controlar toda aquella adulteración no intencional. Este análisis está 100% basado en la ciencia y lo que pretende es, pues, claramente, ¿verdad? Prevenir todas aquellas enfermedades que puedan ser transmitidas por los alimentos. Y en la acera del frente está la parte de adulteración intencional. ¿En qué se parecen, digamos, el programa de defensa y de fraude? Digamos que la similitud que tienen es que ambos, ¿verdad?, están relacionados a adulteración intencional. Sin embargo, el programa de defensa lo que previene, ¿verdad?, son contaminaciones del producto con la finalidad de hacer daño, mientras que el programa de fraude lo que trata de prevenir es adulteración del producto, pero aquella, ¿verdad?, que sea motivada para tener una ganancia económica. Entonces, su similitud es que ambas previenen adulteración intencional, pero se diferencian
en la motivación que tiene cada uno de estos tipos de adulteraciones. Okay. Tal vez, bueno, aquí importante, ¿verdad? Si quieren ir haciendo sus consultas, me interesa que el tema, ¿verdad? O que el concepto quede, digamos, claro desde el inicio. Entonces pueden ir haciendo ahí sus consultas en el chat, ¿verdad? Si algún tema no va quedando claro. Dentro de este aspecto, ¿por qué se empieza a incluir dentro de las normas de alimentos? Porque eso empezó a generar cierta preocupación, ¿verdad? Quienes trabajamos con sistemas de gestión, porque es un escenario un poco desconocido, ¿verdad? Siempre nos hemos preocupado más por la parte de contaminación intencional y este tema, pues además no está 100% relacionado a inocuidad. ¿Pero por qué se empieza a incorporar dentro de estas normas? Porque ya la industria de alimentos empezó a ver la afectación, ¿verdad? Y la cantidad de millones que esto le está costando a la industria en general. Ciertos incidentes que ya se han demostrado, bueno, que han aparecido, por ejemplo, en 1985 en Estados Unidos fue concentrado de jugo de naranja, ¿verdad? Al cual se le adicionaba jarabe azucarado, pero el producto era vendido como producto no azucarado. En la Unión Europea en el 2003, ¿verdad? Se detecta chile en polvo adulterado con colorante Sudán, procedente de la India, y pues que era un ingrediente utilizado en ciertas salsas. En China, un caso sumamente conocido, ¿verdad? Que además sí está relacionado con inocuidad, fue cuando ellos empezaron a adulterar la leche en polvo con melamina, porque esto aumentaba el valor aparente de la proteína en la leche. En el 2011, en el Reino Unido, se detectan imitaciones de vinos de marcas conocidas. Y en Irlanda, en el 2013, carne de res sustituida con carne de caballo. Era un evento que fue de efecto masivo en la Unión Europea. En el 2003, en el Reino Unido, miel premium reemplazada con mezclas de miel común. Y en el 2014 en China también mezcla de carne expirada y subestándar. Uno de los casos también bastante conocidos y también que marcó un precedente en Estados Unidos porque ya hay 4 personas, ¿verdad?, que fueron condenadas por este caso, especialmente fue el que está relacionado con la empresa Peanut Corporation of America, porque se logra detectar que en esta empresa ellos sabían que sus productos estaban contaminados con salmonela. Esto se fue presentando bastantes meses y ellos ocultaban información para poder vender sus productos. ¿Por qué no los desechaban? Porque, bueno, claramente había un beneficio económico y en destruir ese producto. Ahora eso les iba a costar muchísimos millones, pero bueno, ahora les costó mucho más caro porque no solo los dueños de la empresa, sino el gerente de calidad y otro empleado que sabían de la situación también están pagando una condena por esta situación. ¿Ok? Entonces, lo que se trata, ¿verdad?, es que actualmente esto empiece a estar regulado y el primer esfuerzo que se hace es tratar de incorporarlo dentro de los sistemas de gestión de inocuidad para tratar de ir colaborando en este esfuerzo hacia realmente prevenir el fraude de los alimentos. Ejemplos de fraude, ¿verdad?, que existen, está el de dilución, ¿verdad?, que es el proceso de mezclar un ingrediente líquido con alto valor con un líquido de menor valor. Esto es, por ejemplo, que en un proceso se utilice para diluir agua no potable, donde claramente hay un beneficio económico al no hacer el esfuerzo de potabilizar el agua. También leche, ¿verdad?, diluida con agua. O aceites, por ejemplo, aceite de oliva, era diluido con aceite de té de árbol, ¿verdad? Potencialmente tóxico, que eso fue un caso detectado, ¿verdad?, de adulteración en aceite de oliva. También está el de sustitución, que es el proceso de reemplazar un ingrediente o parte del producto de alto valor con otro ingrediente o parte del producto de menor valor. Aquí también entran los ejemplos de los aceites, ¿verdad?, donde yo puedo adulterar un aceite de alto valor, como el aceite de
girasol, ¿verdad? Con un aceite de menor valor como el aceite mineral. O usar proteína de cuero hidrolizada en leche o miel de abeja sustituida con jarabes azucarados. Está el encubrimiento, que es el proceso de ocultar baja calidad de un ingrediente o producto alimenticio. Esto es como muy normal en la industria cárnica. Por ejemplo, las aves de corral, que son inyectadas con hormonas para ocultar alguna enfermedad. Colorantes alimentarios dañinos aplicados a frutas frescas para cubrir defectos. Y una práctica que actualmente no está regulada ni digamos que prohibida es, por ejemplo, el uso de monóxido en pescado, donde inyectar el producto, ¿verdad? O el pescado con monóxido, ¿verdad? Tiende a mejorar la calidad aparente del pescado, entonces un producto que tal vez ya no es tan fresco, se ve como un producto muy fresco, ¿verdad? Entonces este tipo de fraude es muy normal dentro de la industria cárnica. También mejorar la apariencia sin aprobación, que este fue, por ejemplo, el caso de agregar la melamina a la leche, ¿verdad? Donde ellos claramente utilizaron un ingrediente desconocido, no declarado a un producto alimenticio, ¿verdad? Para mejorar su atributo de calidad. Sin embargo, claramente la melamina no estaba permitida y además resultó ser un producto cancerígeno, ¿verdad? Muchos bebitos murieron, ¿verdad? Porque además era una fórmula, ¿verdad? Láctea dirigida a bebés, ¿verdad? Entonces hubo bebitos que murieron y otros quedaron con daños hepáticos de por vida. Y bueno, también, por ejemplo, el uso de tinte Sudán en especias, ¿verdad? Que es un aditivo pues no autorizado. El etiquetado incorrecto, ¿verdad? Que son falsas declaraciones en la etiqueta o en el empaque para lograr una ganancia económica. Estos son ejemplos, por ejemplo, cuando se modifica la vida útil, la caducidad de un producto. Hubo un caso, por ejemplo, de anís estrella japonés que es tóxico, que fue etiquetado como un anís estrella chino, o aceite de cocina reciclado, mal etiquetado, pero bueno, esos son ejemplos que se han detectado, pero en la industria estamos llenos de declaraciones muchas veces incorrectas. Aquí claramente entran todos los productos que se comercializan como productos light o productos orgánicos o productos naturales, que claramente no es un delito si realmente cumplen esas condiciones, pero muchas veces, ¿verdad? No está comprobado que se cumplan y no es 100% real la información y pues claramente esto sería considerado como una declaración falsa. También las falsificaciones, ¿verdad? Que es el proceso de copiar la marca o el concepto del empaque, la receta, el método de procesamiento de algún producto para obtener ganancias económicas. Aquí entran, por ejemplo, copias de alimentos populares, ¿verdad? Producidos con garantías de seguridad aceptables. Se han detectado, por ejemplo, barras de chocolates falsificadas. Ahí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? De una galletita Oreo, ¿verdad? Utilizando el concepto de la galleta Oreo, donde claramente pues lo que busca es llamar la atención del consumidor, ¿verdad? A través de un concepto de una marca ya creada dentro de la industria. Okay. ¿Alguna duda acá, Pau? ¿Me puedes retroalimentar en el momento en que haya alguna duda? Bien, creo que en estos momentos todavía no tenemos inquietudes en el chat. Invitarlos más bien a que puedan irlas canalizando, vean que van siendo conceptos que todos son diferentes. Saber la parte legal es interesante porque los conceptos legales son más genéricos y estos que se nos trae además, que vamos a ver que al final de los legales que vamos a ver más es importante que puedan tener claros conceptos en Ok. Ok, perfecto.
Entonces, bueno, continuemos hablando con los alimentos con historial de fraude pues más alto, ¿verdad? Que ahí entran pues el aceite de oliva, el pescado, los productos orgánicos, la leche, los granos, la miel o el jarabe de maple, el café, el té, las especias, los vinos y los jugos de frutas. ¿Qué elementos, digamos, comparten estos alimentos en común o por qué son considerados como los alimentos con más histórico de fraude? Primero porque son productos, algunos de ellos muy cotizados dentro de la industria, ¿verdad? Con una alta demanda, como por ejemplo la miel de abeja, el aceite de oliva, o productos también que fácilmente pueden ser adulterados por su composición, ¿verdad? Porque son líquidos o porque son polvos y fácilmente se puede, ¿verdad? Adulterar ese producto sin que sean detectados. Hay un capítulo, yo siempre lo menciono, no sé si han tenido la oportunidad de verlo, una serie que está en Netflix que se llama Rotten. Hay un capítulo, el segundo de la serie, que está destinado a la adulteración de la miel de abeja, ¿verdad? Entonces, pues viene a hacer o a reforzar mucho este tema, ¿verdad? Y cómo un producto, de ella se piensa a desconfiar de un producto y de una cadena, ¿verdad? De suministro por el historial de fraude que ya existe relacionado a él. Okay, entonces ahí los invito a que también lo puedan ver. ¿Qué requerimientos empieza a incorporar GFSI, ¿verdad? En ese esfuerzo, ¿verdad? Para prevenir el fraude. Estos son lo que establece y lo que prácticamente tienen todos los diferentes sistemas de gestión de inocuidad actualmente aprobados por GFSI, que entran FCC, BRC, SQF, IFS, los diferentes sistemas. Lo que piden, bueno, es que la organización realice un análisis, ¿verdad? O una evaluación de vulnerabilidad de fraude y establezca un plan de control para prevenir, ¿verdad? O para mitigar ese fraude y que esas medidas estén implementadas como parte del sistema de gestión de inocuidad. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar, ¿verdad? De las diferentes metodologías que existen para que ustedes puedan llevar a cabo esta evaluación de vulnerabilidad. Lo primero, ¿verdad? Que yo siempre recomiendo a las organizaciones es que empiecen a hacer su lista de sitios, ¿verdad? En los cuales van a buscar información relacionada a fraude, que no necesariamente es la misma que tal vez ya utilizamos para buscar peligros, ¿verdad? Para buscar peligros químicos, físicos, ¿verdad? No siempre son las mismas fuentes, ¿verdad? Entonces es importante que empecemos a generar un histórico, ¿verdad? Ojalá en nuestro sitio web para estar frecuentando estos sitios. Dentro de ellos está el sitio de la RASP, ¿verdad? Que es un sitio, ¿verdad? Donde se están reportando alertas, ¿verdad? De fraude, tanto de alimentos como de piensos. Es de la Unión Europea y es bastante fácil de usar, es gratuito y se puede filtrar fácilmente, digamos, la búsqueda por fraude y por alimento. ¿Verdad? Entonces ahí ustedes buscan leche, fraudes relacionados con leche y ahí les sale el histórico, ¿verdad? Que pueda estar relacionado a la leche o a los productos o a las materias primas que ustedes requieran realizar la investigación. También está este otro sitio, ¿verdad? De incidentes de adulteración de alimentos, así aparece el sitio web, donde es una base de datos gratuita, donde lo único que hay que crear es una cuenta para poder accesar. Lo bueno de esta base de datos es que recopila ya información de otras fuentes. Dentro de esas, la RAF, digamos que la información de acá ya está incorporada acá y incluye, ¿verdad? Otras fuentes como FDA, información inclusive de Google, de una base de datos de terrorismo, ¿verdad? Entonces es una base de datos bastante buena y muy importante, gratuita. También está la base de datos de Cernis, ¿verdad? Este es como el top que existe en la parte de fraude. Sin embargo, esa claramente tiene un costo aproximado de $1,000 al año para poder tener acceso ilimitado a esa base de datos.
Sin embargo, todo lo que está en esa base de datos se puede accesar a través de estos sitios que les estoy mencionando también. Está esta página trello.com donde hay una página, ¿verdad? Donde hay información constante de fraude, noticias al día de situaciones de fraude que se están presentando ahora en diferentes países, en diferentes regiones y con diferentes productos. Muy parecida a este otro sitio, ¿verdad? De Agencia de Estándares Alimentarios, donde se reportan situaciones de crimen alimentario. Entonces, lo primero es que hay que empezar a tratar de ingresar, ¿verdad?, a estos sitios. Y este otro sitio súper importante que es Transparency International, que lo que hace es determinar el nivel de corrupción de los diferentes países. ¿Ok? Entonces, actualmente el índice está actualizado hasta el 2019. En este mapa podemos ver, digamos, de acuerdo a cómo ellos manejan los índices de corrupción, los países que están en amarillo son los países con niveles de corrupción más bajo. Ya después ahí se empieza a hacer más oscurito, ¿verdad? Un nivel de corrupción medio, más alto y muy alto, ¿verdad? El que ya está como en rojo oscuro. Sin embargo, ahí en el sitio ustedes pueden descargar el Excel donde están toda la lista de países, ¿verdad? Y pueden ver dónde está localizado el país tal vez de donde ustedes están importando una materia prima específica para determinar, bueno, cómo son las condiciones geopolíticas de ese país. Por ejemplo, bueno, acá el mapa no se puede hacer muy grande, en el sitio web sí lo pueden ver. Costa Rica prácticamente de todas estas áreas de lo que está un poquito mejor categorizado, estamos como en un índice mediano, ¿verdad? No estamos en los más bajos tampoco. Aquí en los más bajos entra Dinamarca, Suiza, algunos países nórdicos. Pero bueno, es una fuente bastante importante para poder fundamentar la evaluación de vulnerabilidad, ¿verdad? Sobre todo en esta parte de condiciones geopolíticas de los diferentes países. Ok, también, bueno, antes de mencionarles las metodologías que actualmente existen, normalmente estas metodologías tienden a incorporar 3 elementos. El primero de ellos es la parte de oportunidades, donde mucho lo que empieza a valorar la herramienta, bueno, es qué tanta oportunidad hay de adulterar un producto. Aquí considerando las condiciones propias de ese alimento, si es un sólido, si es un líquido, si es un polvo, también considerando condiciones de proceso, si hay mezcladores en la planta, si hay homogenizadores, qué tanto acceso se tiene a esas áreas de producción, ¿verdad? Donde yo podría adulterar ese producto. Todo eso es lo que me empieza a generar mayores o menores oportunidades. También la parte de motivación, ¿verdad? ¿Qué es lo que me hace o qué me motiva a hacer fraude? Bueno, me motiva a hacer fraude tal vez la demanda que exista de mi producto, perdón, la demanda que exista de mi producto, también las condiciones económicas de mis proveedores, ¿verdad? También es una cuestión importante que tengo que evaluar, sobre todo ahora que estamos atravesando esta pandemia, ¿verdad? Donde la situación económica mundial se va a ver sumamente impactada y la de mis proveedores muy probablemente también. Y también valorar qué tantas medidas de control existen en el proceso, ¿verdad? Para pues poder evitar que se lleve a cabo el fraude. Esos 3 elementos son los que al final me van a determinar la vulnerabilidad del fraude alimentario. Ok, la primera de las metodologías es como la mamá de todas las otras metodologías que les voy a mencionar, porque resulta que la farmacopedia o la Convención de Fármacos en Estados Unidos fue la que empezó a crear estas metodologías para prevenir el fraude. Esta metodología, inclusive ustedes la pueden buscar en internet y se encuentran una guía en PDF de cómo implementarla. Es bastante buena, no es la más usada en el sector alimenticio, pero es bastante buena. Lo que recomienda la herramienta es que hay que hacer como una evaluación claramente de todos los proveedores y de todos los ingredientes, ¿verdad? Que yo voy a utilizar en el proceso.
Y bueno, esta tablita claramente en el material que se les va a compartir se va a ver mucho mejor, ¿verdad? Aquí por espacios de la presentación, ¿verdad? Se ve un poco pequeñita, pero lo bueno de la herramienta es que claramente ellos tienen definido que hay factores que contribuyen al fraude que la organización puede controlar y hay otros factores que la organización no puede controlar. Para todos al final lo que establece la herramienta, ¿verdad? Es un nivel de vulnerabilidad desde bajo hasta muy alto, considerando la cadena de suministro, la estrategia que tengamos de auditoría con ese proveedor específico, la relación que tengamos con el proveedor, el histórico, ¿verdad? Que también de regulación que tengamos con ese proveedor, de controles, de calidad, de inocuidad, de la susceptibilidad de los análisis de calidad, de los métodos, de las especificaciones, de la frecuencia de muestreo que tengamos. Eso todos son los aspectos que se pueden controlar. ¿Cuáles no son los que podemos controlar? Bueno, hay las condiciones geopolíticas, ¿verdad? De los diferentes países de origen de donde nosotros importemos nuestras materias primas. También el histórico de fraude que ya tenga una materia prima, no podemos hacer nada contra eso, ¿verdad? Ni anomalías económicas. ¿Ok? Entonces, este es uno de los factores que considera la herramienta. Y el otro claramente es el impacto, ¿verdad? Donde establece 5 niveles de impacto, ¿verdad? Desde bajo hasta muy alto, considerando la afectación económica y la afectación que haya hacia la salud pública. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Una herramienta, ¿verdad? Un cruce como la que utilizamos en sistemas como HACCP, donde me establece 3 niveles de riesgo, ¿verdad? Entonces acá lo que está en el área verde, la herramienta me dice que son vulnerabilidades que no necesariamente tengo que controlar. Lo vean que lo pone como opcional. Los que están en anaranjado lo pone como controles que tal vez deberían de ser considerados, pero ya el área roja sí son controles que son fuertemente recomendables. Y al final, bueno, claramente una vez que están determinadas las vulnerabilidades, ¿verdad? Lo que establece la herramienta es que la organización claramente establezca medidas para mitigar los factores que puede controlar. Ok, otra de las herramientas es la guía de BRC, ¿verdad? BRC ha desarrollado una guía para esta parte de fraude y acá dentro de la presentación les compartí un link de una herramienta que me encontré en internet, ¿verdad? Es una herramienta que tiene un costo no muy elevado, que fue desarrollada por esta Food Fraud Advisors. Es un Excel realmente, pero está totalmente alineado a la metodología de BRC. Entonces, organizaciones que tal vez están certificadas con BRC y han trabajado bajo esta herramienta, pues les puede servir ¿verdad? El acceso a este sitio, ¿verdad? Y buscar ese Excel que ellos han desarrollado totalmente basado en esta metodología. ¿Qué nos dice o qué nos establece esta metodología de BRC? Ellos también lo que hacen es un análisis de fraude enfocado en las materias primas, ¿verdad? Analizando qué tanta oportunidad existe de adulterar esa materia prima. ¿Qué tan fácil, ¿verdad? Sería detectar un fraude en esa materia prima? Y al final, ¿qué tan rentable sería? ¿Ok? Entonces vean que para la parte de oportunidad me establece una escalerita desde muy improbable hasta muy alta. En la parte de probabilidad desde una certeza amplia hasta muy improbable. Y en la parte de rentabilidad desde muy baja hasta muy alta. Al final lo que hago es multiplicar estos 3 factores para determinar el nivel del riesgo. Ok, entonces vean que aquí claramente, ¿verdad? Tengo diferentes materias primas. Digamos que este es un ejemplo de 4 materias primas que yo tengo en mi proceso y este fue los valores que yo obtuve, ¿verdad? A través del análisis que realicé. Podría concluir yo que mi materia prima A, ¿verdad? O mi grupo de materia prima A
¿verdad? Tiene un riesgo bajo, por tanto, las prácticas actuales son suficientes. Los grupos de los riesgos B y C, ¿verdad? Requiere tal vez algunas medidas proporcionales, ¿verdad? Para atender la vulnerabilidad, pero lo que sí ya me entra como un riesgo elevado es la materia prima D, ¿verdad? Entonces ahí sí prácticamente es importante, ¿verdad? Implementar medidas, ¿verdad? Adicionales para mitigar ese fraude. Esta, ¿verdad? Es otra de las herramientas, ¿verdad? Esta fue recomendada por GFSI, ¿verdad? Es una de las que recomienda. Fue desarrollada por esta organización, SSAFE, ¿verdad? Que es una organización sin fines de lucro, que lo que pretende es pues promover toda la parte de inocuidad alimentaria, ¿verdad? A través de toda la cadena de suministro. Y hay pues empresas que la conforman, empresas de alimentos, pues marcas poderosas, como podemos mencionar McDonald's, Nestlé, Danone, Coca-Cola. Esta herramienta, bueno, quizás ya algunos de ustedes la conocen, ¿verdad? Es como una de las más conocidas en esta parte de alimentos. Sin embargo, también hay que comprenderla bastante bien, comprender su uso. Inicialmente existía un sitio donde la podía contestar yo en línea, pero recientemente, ¿verdad? En las búsquedas que he realizado no aparece ya el sitio web. Eso inclusive se meten a la página y ya nos recomienda inclusive el uso de contestar la herramienta de forma en línea. Y esto porque puede ser un poco inseguro, ¿verdad? Toda la información que empieza a dar la organización de costos, de información de sus proveedores y claramente el contestarla en línea no se sabía pues quién podía tener acceso a esa información. Entonces, ustedes accesan al sitio de SSAFE y ahí actualmente se descarga la herramienta en Excel en diferentes idiomas y dentro de esos está actualmente en español. Esta herramienta, ¿verdad? Se basa en 50 preguntas, algunas de ellas enfocadas a la parte de oportunidades, otra a la parte de motivaciones y otra a la parte de medidas de control. Lo que sí hay que entender de la herramienta es que lo primero que hay que hacer es contestar un árbol de decisión. ¿Ok? Donde empieza a preguntarme si en la empresa ha ocurrido fraude, si he tenido situaciones especiales con mis proveedores. Entonces, al final, si yo contesto que no a todas las preguntas, lo que me lleva es que al menos su organización tiene que realizar una evaluación de fraude general. Pero si ha encontrado algunas vulnerabilidades específicas con algún ingrediente, con algún proveedor, tiene que hacer una evaluación específica para ese sector. Esta herramienta es buena, sin embargo, al final tiene que, de cierta manera, ser como respaldada por una evaluación de materias primas, porque hay una pregunta que me dice, ¿es fácil adulterar sus materias primas? O me hace una pregunta relacionada a las materias primas y pues eso me lleva a que tengo que hacer un análisis de mis materias primas también. Al final la herramienta es bonita porque me arroja ciertos gráficos, como estos que les menciono acá, donde, por ejemplo, es un gráfico para la parte de oportunidades, otro para la parte de motivaciones. Todo lo que esté más cercano al número 3 son mis vulnerabilidades más altas. O sea que yo tengo que tratar de hacer este gráfico más hacia el centro, de ir reduciendo esas motivaciones y de ir reduciendo estas oportunidades. Y también me arroja un gráfico de controles. Este gráfico más bien funciona al revés. Yo tengo que tratar de expandir mis controles, de hacerlos más fuertes. Entonces tengo más bien que tratar de acercarme al número 3. Por tanto, lo que esté más cerca del número 1 son las vulnerabilidades que yo tengo en mis controles de fraude alimentario. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta hasta el momento, Pau. Adri, sí nos acaba de entrar una consulta de Carlos Antillón. Un saludo para Carlos. Carlos es el abogado de la Cámara de Alimentos, CASIA, y sin embargo, su contenido está más asociado al tema de fraude,
por la parte de etiquetado, que ahora cuando veamos también lo legal, creo que lo podemos abordar por ahí. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, retomamos la consulta de Carlos para abordarlo. Yo, Adri, de todo lo que estabas explicando, sí tengo una consulta. Vamos a ver, cómo trasladar todo esto a la parte, por ejemplo, de empaque, de empresas que se encargan de hacer empaques o envases, ¿verdad? Para productos alimenticios o para piensos. Y cómo entonces traducir eso, porque de lo que has estado explicando lo veo como muy enfocado en alimentos, ¿verdad? Pero cómo entonces se hacen estos procesos en una industria de ese tipo. Bueno, te cuento que al final terminan usando las mismas herramientas, ¿verdad? Solo que sus ingredientes son diferentes. Claramente son resinas, pero perfectamente se podría hacer fraude con una resina, ¿verdad? Declararla como una resina grado alimentario y no serlo. Sin Claro. embargo, bueno, en el histórico, ¿verdad? O por lo menos con las industrias de empaque con las que me ha tocado trabajar, realmente la información que existe claramente en estos sitios no nos arroja a que hay histórico de fraude relacionado mucho a la industria de empaque, ¿verdad? Pero al final lo que tienen es que utilizar las mismas herramientas y buscar en los diferentes sitios. Tal vez en el caso de estas industrias pueden buscar más en sitios relacionados a industrias de empaque, ¿verdad? Adicional para ver si ha habido situaciones de incumplimiento, ¿verdad? En resinas o en master batch, ¿verdad? O en ingredientes más particulares de este tipo de industria. Pero las metodologías accesibles son las mismas. Ok, Okay. perfecto. Me queda bastante claro. Aquí veo que en el listado de participantes, de hecho, tenemos varias de esas organizaciones. Entonces, pues cualquier cosa, pues pueden aprovechar este espacio para ir haciendo esas inquietudes, porque es diferente. Al fin y al cabo, las herramientas, como mencionabas, pueden ser las mismas, pero eventualmente toca hacer la adaptación a lo propio, ¿verdad? Y a veces no es lo mismo hacer la adaptación cuando yo sí hago alimentos que cuando yo lo que hago es material de ese otro tipo, que puede ir desde una cajita de cartón hasta algo plástico como estabas mencionando. Pero excelente, creo que queda bastante claro. Sí, de hecho, por ejemplo, la RAS tiene un acceso donde vienen no necesariamente alimentos, sino que vienen materiales en contacto con el producto, ¿verdad? Entonces ahí entrarían mucho situaciones de empaque, ¿verdad? Que se hayan detectado dentro de la industria alimentaria. ¿Ok? Esta otra metodología, ¿verdad? Esta fue desarrollada en España por este laboratorio, el Premium Lab, donde también, bueno, participaron a ciertas organizaciones de Cataluña. Es una herramienta que a mi criterio personal es bastante inductiva, es bastante buena, ¿verdad? Para realizar análisis de materias primas. Claramente los criterios que utiliza pueden ser un poco modificados por la organización si es que no todos aplican. Por ejemplo, me hace como para el análisis de vulnerabilidad, bueno, mi producto es refrigerado o no es refrigerado, ¿verdad? Hace algunas menciones que tal vez no apliquen 100% al producto, pero puede ser una muy excelente guía. Ok, esta herramienta además, lo que me gusta es que no solo está 100% enfocada a materias primas, sino que también considera aspectos del proceso que tal vez una organización podría fallar y podría hacerse ver como que está cometiendo fraude. ¿Ok? Por ejemplo, si yo fallo en mi control de etiquetado o en la información que yo proporciono al consumidor por un control que tal vez no tengo en mi empresa, puede hacerse ver como que yo estoy haciendo fraude. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo deficiencias en mi programa de calibración, puede ser que yo estoy emitiendo resultados no correctos, ¿verdad? Inclusive en pesos, y eso puede hacerse ver como que la organización está haciendo fraude. ¿Ok? Entonces, lo bonito de esta herramienta es eso, ¿verdad? Que no se enfoca 100% en materias primas, sino en controles de procesos. Sí, digamos, dentro de los aspectos que valora de materias primas, ¿verdad? Valora el historial de fraude, consideraciones económicas y geopolíticas,
la cadena de suministro, la relación que yo tenga con mi proveedor y todo el control de calidad que yo realizo sobre alguna materia prima específica. Y dentro de los controles de proceso evalúa la parte de almacenamiento y trazabilidad, calibración, higiene, recursos humanos, información proporcionada al consumidor y qué tanto control tengo yo sobre aspectos de subcontratación, ¿verdad? De los procesos que yo subcontrato. Ok, establece una escalerita, ¿verdad? En donde yo le asigno, bueno, mi historial de fraude para mi materia prima A es 1, 3 o 5. Y la herramienta te da un criterio para que usted ponga cuál, si es 1, un 3 o un 5. Para cada uno de estos criterios, la herramienta te genera los criterios, que también es bastante bueno poderlo valorar. La herramienta sí la buscan en internet y les aparece de fácil acceso. ¿Okay? No es tampoco algo que haya, no se cobra, la herramienta es gratuita. ¿Ok? Luego determina o tiene valores para la parte de la gravedad, ¿verdad? Donde lo que hace es determinar un adulterante, qué daño tendría para la salud, qué daño económico podría tener para la organización y qué efecto podría tener para la opinión pública. ¿Ok? Y al final, pues me tiene una tablita como un análisis de riesgos, como las que estamos acostumbrados a manejar, donde la herramienta me dice, bueno, lo que me quede en la parte verdecita es un riesgo bajo, ¿verdad? Podría no abordarlo, ¿verdad? Es una vulnerabilidad baja. Los amarillos, ahorita vamos a ver, me dice que los aborde dependiendo de otra condición. Y el elevado, sí claramente lo tengo que abordar. La herramienta hace esta observación. Si yo tengo un riesgo que está en el área amarillo, tengo que considerar qué tan fácil es detectar ese adulterante o qué tan costoso puede ser el análisis. Si es difícil de detectarlo o el análisis es muy costoso, entonces lo considero como un riesgo elevado y tengo que tratar de establecer medidas para mitigarlo. Si el adulterante puede resultar rápido, ¿verdad?, de detectar a través de análisis rutinarios o no costosos, puedo tomar la decisión de no abordarlo, ¿ok? O de no establecer medidas de mitigación. Y pues la última herramienta, ¿verdad? Está la PAS 96, que fue recientemente actualizada en el 2017. Antes esta PAS únicamente estaba enfocada 100% a la parte de defensa de los alimentos, pero ahora incorpora, ¿verdad?, dentro de sus controles toda la parte de fraude. Vean que dentro de su propósito, ¿verdad?, principal y dentro del objetivo es guiar a las organizaciones a través de enfoques para mejorar la resistencia de las cadenas al fraude y a otras formas de ataque. ¿Verdad? Entonces su objetivo es garantizar la autenticidad y seguridad de los alimentos, ¿verdad?, al minimizar la posibilidad de un ataque y mitigar las consecuencias. ¿Cuál es la metodología que utiliza la PAS 96? Muy similar a la de hacer un HACCP, ¿verdad? Donde hay que formar un equipo, establecer cuáles son las vulnerabilidades, hacer un análisis de riesgos y establecer controles. La metodología es prácticamente similar a la de un HACCP, pero enfocada a la parte de vulnerabilidades. Actualmente la PAS 96 es norma nacional, ¿verdad? Ya en el Comité de Alimentos de Inocuidad, en el Comité de Inocuidad del cual, bueno, tengo la dicha de formar parte desde hace mucho tiempo, ya se tradujo al español y ya es norma nacional, por tanto la pueden comprar actualmente acá en Costa Rica y ayuda realmente mucho a esta parte de fraude. Tal vez aunque no utilicen esta metodología, es una muy buena fuente y además tiene muchos ejemplos, ¿verdad?, de fraudes y de contaminaciones intencionales que ustedes pueden utilizar pues en su organización. ¿Ok? Ahí pues estamos abarcando esta parte, digamos, de las diferentes metodologías. Yo no sé si hay alguna otra consulta, si no, pues le doy la palabra a Paola para que aborde esta parte de regulación nacional. Gracias, Adriana. Sí tenemos una consulta sumamente interesante de Milagro Ramírez. Ella nos pregunta, bueno, primero nos dice que muy instructiva la capacitación, que muchísimas gracias, y nos hace la consulta. Respecto a las materias primas de especias deshidratadas, si para bajar el aceite esencial de una hierba quebrada o molida
se incluyen otras hierbas para mezclarla. Si eso eventualmente se puede considerar como fraude alimentario cuando no se declara como mezcla y los ingredientes en las proporciones que fueron utilizados. ¿Cuándo es que se puede considerar como adulterante? No sé si te ha quedado, o si no le pedimos a Milagro que tal vez nos amplíe. Ujú. Bueno, ¿cuándo puede ser considerado como fraude? Bueno, cuando realmente eso se haga con un beneficio económico. Entiendo que lo que ella menciona no es tanto con esa finalidad. Sin embargo, claramente, y eso es lo que tiene que ver el programa, es que nada dentro de la organización sea visto como un fraude. Entonces, sí es importante este tipo de declaraciones hacerlas. Y esto es muy importante, bueno, lo que ella menciona en la parte de especias, porque cuesta mucho cuando uno trabaja con condimentos o con especias, ¿verdad? Tener a veces esa fórmula, ¿verdad? De todo lo que compone una especia o un condimento. Y muchas veces hay de cierta manera resistencia inclusive del proveedor a darnos esa información. Y si no se tiene, pues difícilmente se puede hacer un análisis de fraude exhaustivo, ¿verdad? Pensando en todas las posibles adulteraciones que puedan estar relacionadas. Entonces, tal vez no sea el caso de que sea un fraude, ¿verdad? Intencional porque no exista un beneficio, pero sí puede generar duda. Entonces, lo correcto es que haya una declaración adecuada, ¿verdad? De ese proceso y de la composición completa. Sí, coincido completamente. Desde el punto de vista legal, de todas maneras, es también importante que al fin y al cabo demos un cumplimiento total, ¿verdad?, a lo que tenemos en la normativa, y en la normativa, digamos, no se nos permiten generar exclusiones, ¿verdad? O sea, no hay como una cláusula que dice usted puede omitir cierto ingrediente cuando tal cosa, ¿verdad? Entonces eso creo que es también importante. Adriana, tal vez entonces para dar paso a este tema, yo puedo aquí tal vez entonces compartir mi pantalla, pero para dar paso a este tema, Adriana, no sé si nos podés poner nuevamente en contexto el por qué es que es importante este tema del fraude, o sea, en el mundo de los sistemas de gestión, ¿dónde es que esto es obligatorio realizarlo para una empresa que está certificada o que está en camino a certificarse? ¿Por qué estamos hoy hablando de esto? Ujú. Bueno, creo que el interés de todas las empresas es claramente porque es un requisito que actualmente está incorporado en los